El diezmo, la responsabilidad y la presencia. Por Boyidar Marinov. Traducido por Adolfo Soto Martínez. Relatado por José Sáez. Dado ese contexto ético-judicial de responsabilidad bidireccional entre los hombres y sus instituciones, entonces, ¿cuál es la manera bíblica en que pensamos acerca del diezmo? Sean bienvenidos al episodio 63 de Hacha Puesta a la Raíz, podcast, parte de Cuarto de Guerra, producción. Soy Boyidar Marinov. Y durante los próximos 30 minutos abordaremos un tema que durante los 2000 años de historia de la Iglesia sigue sin resolver. Es el diezmo. No espere que lo resuelva en un pequeño episodio de un pequeño podcast. Si docenas de libros de toda clase de teología, de toda clase de denominaciones, y decenas de miles de sermones de todas clases de predicadores a todas las clases de denominaciones no han conducido a nada parecido a un acuerdo. Ni siquiera un acuerdo aproximado sobre el tema. A veces pienso que el diezmo es un tema un poco sobrevaluado, como el bautismo en agua. Si recuerdan, en el episodio en el que hablamos sobre el bautismo en agua, señalé que la proporción de nuestra charla teológica moderna que hemos dedicado al bautismo en agua no coincide de ninguna manera con la proporción que la Biblia le dedica. Tenemos como mucho media docena de versículos en la Biblia, una parte muy baja comparada con toda la Escritura, que tratan sobre el bautismo en agua, mientras que en nuestras discusiones teológicas modernas tenemos miles de libros y cientos de miles, si no millones, de capítulos, conferencias, artículos, lecciones de libro, de texto, de seminario, etc., que tratan sobre el tema del bautismo en agua. A veces me pregunto, ¿dónde encontramos todo el material para comentar si la Biblia contiene tan poco sobre el tema? El mismo problema que veo en nuestro tratamiento teológico del diezmo, hay muy poco sobre él en la Biblia, aunque ciertamente más que sobre el bautismo en agua. Y la mayor parte de él no es prescriptivo de ninguna manera, o no puede servir para darnos instrucciones prácticas u órdenes en cuanto a lo que debemos hacer al respecto en la iglesia moderna. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que el diezmo no es importante, al igual que no estoy diciendo que los sacramentos no son importantes, pero la importancia tiene sus títulos y es perfectamente posible que la importancia de algunas cosas se sobreestime por diferentes motivos. Por un lado, puede ser sobreestimada debido a la falsa ideología basada en una visión equivocada del mundo. Pensando en un ejemplo, sería la discusión de Pablo sobre las virtudes del celibato en 1 Corintios 7, 32 al 35. Las palabras de Pablo son importantes, pero una ideología falsa como la de la Iglesia romana nos llevará a atribuir demasiada espiritualidad a una clase especial de personas solteras. O la importancia puede ser sobreenfatizada porque es en el interés personal de una clase especial de personas el establecer su poder sobre otras personas. Y estoy seguro que usted puede fácilmente imaginar a qué clase de personas se les puede servir al enfatizar en exceso los sacramentos y el diezmo, especialmente el diezmo. Por lo tanto, por muy importante que sea el diezmo, no es muy comúnmente cubierta en la Biblia, al menos no tanto como otras cosas, como la justicia y la rectitud,
que la mayoría de las veces no se menciona desde los púlpitos de la iglesia en los Estados Unidos. Pero si usted ha escuchado la mayoría de los episodios de Hacha Puesta a la Raíz, ya sabe por qué la gran mayoría de los púlpitos rara vez mencionan la justicia y la rectitud, los fundamentos del trono de Dios. Sin embargo, este no es nuestro tema ahora. Esta semana queremos ver una conexión que rara vez hace la mayoría de las iglesias hoy en día, incluso cuando dicen predicar bíblicamente sobre el diezmo. El tema es: ¿cuál es la responsabilidad del que diezma en cuanto a dónde va su diezmo? La responsabilidad y la rendición de cuenta se han convertido en palabra de moda en el contexto eclesiástico de las últimas décadas. Ahora, cuando digo la moda, no quiero decir que la rendición de cuentas no sea algo bueno. De hecho, la rendición de cuentas, en términos de dar cuenta a otros cristianos de sus creencias, palabras y acciones, es parte de la naturaleza misma del pacto y es una parte integral del pensamiento del pacto. Recuerde, cuando hablamos en el primer episodio de Hacha Puesta a la Raíz sobre la naturaleza de la espiritualidad bíblica y sobre la definición bíblica de un hombre espiritual, vimos que la Biblia tiene solo una definición para un hombre espiritual: uno que juzga todo. La espiritualidad bíblica, por lo tanto, requiere que todas las acciones de todas las personas pasen un examen cuidadoso en cuanto a si están de acuerdo con la ética y la cosmovisión de la Biblia. El hombre espiritual debe juzgar todo y sus acciones deben estar sujetas a juicio, como indica Hebreos 5:14. Una persona madura es aquella que ha entrenado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal en todo. Y debe juzgarse a sí mismo, especialmente a sí mismo, como lo ordena Mateo 7, del 3 al 5, y Lucas 6, del 41 al 42. Por lo tanto, en un mundo de espiritualidad bíblica, tendrás que juzgar si eres espiritual. Y a la inversa, tendrás que ser juzgado, porque tan espiritual como eres, no lo eres perfectamente. Y por lo tanto no estás por encima del juicio de otras personas. En este juicio mutuo entre las personas del pacto, que son todas espirituales y sin embargo que todavía son imperfectas en su espiritualidad, viene la verdadera responsabilidad. Somos juzgados por otros en términos del bien y el mal en todo lo que creemos, hablamos y hacemos. Y juzgamos a otros en términos de bien y mal en todo lo que creen, hablan y hacen. Este juicio mutuo es lo que nos hace responsable ante Dios. Desafortunadamente, sin embargo, esto no es lo que los pastores y predicadores modernos tienen en mente cuando hablan de responsabilidad. Y estoy hablando aquí no solo de cualquier pastor y predicador, sino de pastores y predicadores evangélicos y reformados, o de lo que pasa por evangélico o reformado. Irónicamente, la reforma comenzó con el ataque de Lutero contra la eclesiología de Roma. Una eclesiología que puso todo el poder de la iglesia en manos de una élite institucional autoproclamada, la cual insistió en que era por el derecho de su poder institucional libre de cualquier responsabilidad ante las masas de creyentes ordinarios y miembros de la Iglesia Universal. Hoy nos gusta mirar la reforma como una gigantesca batalla de conceptos teológicos, pero la realidad es que durante los primeros 7 años posteriores a que Lutero publicó sus tesis en la puerta de esa iglesia en Wittenberg, los argumentos utilizados contra el reformador alemán fueron solo argumentos eclesiológicos. ¿Por qué autoridad dices todas estas cosas? ¿Quiénes son tus mayores? ¿De qué iglesia eres miembro?
etc. Los debates teológicos no comenzaron hasta el 1524, cuando Erasmo publicó su diatriba sobre la libertad de la voluntad, a la que Lutero respondió el año siguiente en su libro La atadura de la voluntad. La resistencia contra la reforma inicialmente no era contra la teología de Lutero. De hecho, muchos teólogos romanos estaban dispuestos a reconocer los puntos básicos de su teología como válidos. El argumento estaba en contra de su afirmación de que el Papa y sus cardenales y arzobispos deberían estar sujetos a la misma regla de responsabilidad y juicio que los creyentes comunes. Por eso la verdadera controversia de la Reforma no fue la doctrina de la Escritura, ni la doctrina de la predestinación contra el libre albedrío, ni siquiera la doctrina de la salvación por obra o por fe, sino la doctrina de Lutero del sacerdocio de todos los creyentes, y más aún, lo que de ella se deriva. La doctrina del derecho y el deber del juicio privado. Sí, la misma doctrina del derecho y deber del juicio privado que hoy en día se olvida y ni siquiera se menciona en ninguna iglesia reformada o evangélica de los Estados Unidos. La doctrina que dio la chispa de la Reforma tiene hoy 0 sermones dedicados a ella en el sermón audio, y la gran mayoría de los fieles reformados o evangélicos ni siquiera han oído hablar de ella, y ciertamente no de sus pastores, ancianos o profesores de seminario. A todos los efectos prácticos, lo que hoy se considera protestante o evangélico ha vuelto al catolicismo romano. Bajo esta eclesiología papista restaurada en la iglesia que dicen ser protestante o evangélicas, la rendición de cuentas solo se aplica a los miembros ordinarios, pero no al liderazgo de la iglesia. Obviamente, si los miembros ordinarios no son sacerdotes, si su sacerdocio no es reafirmado en la teología de la iglesia y su derecho y deber de juicio privado no es establecido y afirmado porque es olvidado y no es predicado en absoluto, no hay ningún principio teológico que pueda responsabilizar a los ancianos o a la sesión por cualquier cosa que hagan. Excepto, por supuesto, para ellos mismos, que no es diferente de la práctica del departamento de la policía moderna de investigarse a sí mismo. Y por supuesto, librarse de cualquier maldad, incluso cuando los policías cometen delitos obvios como el asesinato o el robo. En mi artículo, El presbiterianismo moderno y la destrucción del principio de la pluralidad de los ancianos, he mostrado cómo las mismas constituciones de las denominaciones presbiterianas están escritas para prevenir cualquier acción judicial contra las sesiones de la iglesia que cometen injusticias. En la superficie, los ancianos individuales pueden ser llevados a los tribunales, pero eso no significa nada una vez que te das cuenta de que, de acuerdo con las constituciones de las mismas denominaciones, el gobierno en las iglesias es solo conjunto, nunca individual. Por lo tanto, las sesiones como órganos toman decisiones, pero las sesiones como órganos no son responsables y no se puede llevar una sesión a los tribunales. Y si usted lleva a los ancianos a la corte, ellos siempre tienen la decisión de la sesión como su justificación. La rendición de cuenta es solo para los creyentes ordinarios que no están protegidos por el poder legal de sus condiciones de miembros de la sesión. Para ellos, su membresía solo las hace vulnerables a todos los tipos de injusticia de los liderazgos. Pero para los líderes la rendición de cuenta es 0. Por lo tanto, cuando escuchas la palabra responsabilidad salir de la boca de un moderno pastor o predicador reformado entre comillas o evangélico,
ten en cuenta que no significa lo que tú crees que significa. Solo significa que él guarda para sí mismo el poder de controlar su vida y parte de su dinero bajo el pretexto de ministrar a usted. Mientras que al mismo tiempo no se le permite preguntar sobre lo que hace con el poder que tiene y con el dinero que se espera que usted contribuya a su llamado ministerio, ni pedirle cuenta de lo que hace. La responsabilidad, dice R.J. Rushdoony en sus Institutos de la Ley Bíblica, páginas 481 al 484, no es una calle de una sola dirección. Incluso cuando entramos en un pacto con Dios, que no tiene obligación de nada en su creación, Él asume voluntariamente ciertas obligaciones de su parte del pacto. Sería aún más aplicable a las relaciones entre hombres. Nunca hay una relación unidireccional en la que solo una de las partes sea responsable ante la otra. La responsabilidad debe ser una vía de doble sentido. De lo contrario, como lo demuestra el ejemplo bíblico de Rushdoony, no es verdadera responsabilidad sino puro robo. En una relación en la que solo una de las partes es responsable ante la otra parte no es más que un ladrón y no puede ser ningún tipo de ministro. Este contexto y antecedentes de verdadera responsabilidad bíblica es el único contexto y antecedentes legítimos para cualquier discusión sobre el diezmo, sin antes sentar las bases de las verdaderas relaciones bíblicas de juicio y responsabilidad mutua, incluso entre los miembros de la iglesia y los ministros de la iglesia. No podemos hablar realmente del diezmo. Sin tales antecedentes, el diezmo se convierte en nada más que dinero de extorsión. Una cuota que se cobra al creyente ordinario para que le reconozca como parte de la iglesia visible. La negativa a pagar la cuota lo hace oficialmente no admitido en la iglesia. Una vez más, no es que el diezmo en sí mismo sea ilegal o no bíblico, pero el contexto en el que se paga responsabilidad unidireccional entre los miembros ordinarios y el liderazgo de la iglesia. Y la total falta de responsabilidad por el liderazgo hace que el diezmo no sea más que un robo. A menos que reconozcamos esta realidad ética judicial de cualquier relación entre los miembros de la iglesia y los ministros de la iglesia, no solo el diezmo, estamos condenados a crear nada más que la misma burocracia papista que Roma por no reconocer. Y de hecho, la gran mayoría de las llamadas iglesias locales en los Estados Unidos no son más que papismos locales. Esta última semana fueron 500 años del comienzo de la Reforma y sin embargo, mirando el paisaje eclesiástico en América hoy en día, difícilmente se puede ver nada más que Roma replicado 30.000 veces. Dado ese contexto ético-judicial de responsabilidad bidireccional entre los hombres y sus instituciones, entonces, ¿cuál es la manera bíblica en que pensamos acerca del diezmo? Tenga en cuenta que si bien la Biblia habla sobre el diezmo, y si bien puede concluirse con seguridad de lo poco que se dice al respecto, cada creyente le debe un diezmo a Dios. Y eso significa que no solo se le da directamente a Dios, sino a otras personas en la tierra, ya sean instituciones o proyectos o personas individuales. No hay nada en la Biblia que declare específicamente los detalles procesales de dónde y cómo se supone que se paga el diezmo. Al menos no en el Nuevo Testamento. Existen leyes tan específicas en el Antiguo Testamento, pero también hay suficiente evidencia de que estas leyes son parte de las sombras de la ley. Y por lo tanto, estas leyes son aplicables bajo el nuevo pacto, bajo la discreción de la equidad general en el mejor de los casos. Además,
Como veremos en breve, incluso las sombras del Antiguo Testamento admitieron el uso de la discreción, el sentido común y la equidad general contrarias a los mandamientos específicos. Y de hecho, Jesús aprobó tal uso. Para decirlo simplemente, hay más en el diezmo que solo darlo a un grupo de sacerdote o anciano. El grupo o sesión de sacerdote o anciano tiene que trabajar duro para merecerlo. Si no lo hacen, la obligación del diezmador es redirigir su diezmo. En otras palabras, tiene la obligación de pagarla, pero su pastor o los ancianos no tienen derecho a ella por defecto. Una vez que entendemos el principio bíblico de que el diezmo tiene que ser dado solo en un contexto de responsabilidad de doble sentido, la teoría de que el dador está obligado a dar y luego es sobre los ministros de la iglesia lo que hacen con él se disipa. El donante debe asegurarse de que el dinero que da va a los propósitos correctos. De lo contrario, su responsabilidad es no dar y redirigir su dinero a donde será utilizado correctamente. Entonces, ¿cuál es el principio? Puesto que los defensores modernos de la eclesiología defienden de una manera u otra el principio de la responsabilidad unidireccional, es decir, que el miembro de la iglesia está obligado a diezmar, ahí es donde la llamada membresía de la iglesia local es más importante, no el sentido de la comunión, que en realidad falta en casi todas las iglesias que practican la membresía formal. Por lo tanto, el miembro de la iglesia está obligado a diezmar, pero el gasto del dinero se deja a la discreción del liderazgo de la iglesia. Y puesto que estos defensores modernos de la eclesiocracia señalan la ley de Dios y sus mandamientos para diezmar al sistema levítico, nuestro mejor punto de partida para aprender el principio detrás del diezmo es partir de las excepciones a la regla. Si hay excepciones a la regla, entonces puede ser solo porque el principio del diezmo está roto en alguna parte. Y si descubrimos lo que está roto, seremos capaces de encontrar la conexión entre el diezmo y el fundamento ético-judicial para la responsabilidad del diezmo. En sus institutos, página 513, Rushdoony menciona una de esas excepciones y comenta brevemente al respecto. Aquí están sus palabras. El diezmo es para el Señor. Así, en los días de Eliseo, un hombre de Baal Shalishá llevó su diezmo a Eliseo y su escuela, en lugar de a los sacerdotes. Segunda Reyes 4, versículo 42. Al hacerlo, estaba ejerciendo su derecho de dar a lo que mejor servía al Señor, antes que a un sacerdocio oficial, pero apóstata. Nótese cómo Rushdoony rinde homenaje al principio fundamental de la Reforma, el derecho y el deber del juicio privado, un principio que hoy en día se olvida en todas las iglesias y denominaciones que afirman ser reformadas o protestantes. Sin embargo, creo que Rushdoony es un poco incorrecto en este caso. No es incorrecto en el hecho de que un individuo tiene el derecho y el deber de juzgar quién es elegible para recibir su diezmo. Eso es obvio. Si entendemos el principio de la responsabilidad bíblica y la rendición de cuentas. Donde está un poco equivocado es que cree que el principio para dar es lo que sirve mejor al Señor. Aunque tiene algún mérito, creo que hay más que considerar en esta situación. Al menos sabemos por la Biblia que incluso bajo el antiguo pacto, las leyes para el diezmo eran tales que estaban abiertas a ser quebrantadas cuando se trataba de dar. Un individuo podía decidir dar en otro lugar, no a los sacerdotes,
y eso no tenía que incurrir en culpa. Los bikurim, las primeras frutas mencionadas en este ejemplo, debían ser ofrecidas especialmente como ofrenda de grano y también comidas ante el Señor, en una especie de presentación de Israel. Llevarlos a un profeta en algún lugar del desierto era una violación de la ley. Pero Eliseo no lo veía como tal. En vez de eso, lo usó para ser el primer ejemplo de alimentar a cientos de personas con solo un poco de comida. Y algunos incluso permanecieron, imaginando de antemano los milagros similares de Jesús. Esta conexión con los milagros de Jesús es importante y volveremos a ella en breve. La pregunta sigue siendo: ¿qué vio el hombre de Baal Shalihá? Que literalmente significa el Señor de los Tres o el Señor de la Trinidad. Por cierto, y es una ciudad que nadie sabe realmente dónde está. Pero volvamos. ¿Qué vio el hombre de Baal Shalihá en Eliseo para encontrar que era necesario romper la ley y darle lo que le pertenecía a los sacerdotes y al templo? Debe haber sido lo mismo que en otro ejemplo donde lo que por la ley pertenecía a los sacerdotes fue dado a un no sacerdote. En 1 Samuel 21, del 4 al 6, cuando el sacerdote Ahimelech dio a David y a sus hombres el pan consagrado del que solo los sacerdotes podían comer. Y otra violación de la ley, y sin embargo Dios no parecía disgustado con ella. De hecho, Jesús afirma que era correcto y justo hacerlo. En Mateo 12:4, ver también Lucas 6 del 1 al 5 y Marcos 2, 23 al 28. La palabra de Jesús aquí indica algo, pero que usualmente se olvida en las traducciones al español, que lo traduce como pan consagrado o sagrado como pan de la proposición. La frase que Jesús usa, sin embargo, es diferente. Significa literalmente en griego el pan de la presencia, en los 3 evangelios. Ahora, el contexto hebreo original de 1 Samuel 24 solo usa la frase pan sagrado o consagrado. ¿Por qué Jesús lo cambió por de la presencia? La frase pan de la presencia se usa solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Una en Éxodo 25:30 y otra en Éxodo 39:36. El pan suele llamarse Kodesh, es decir, consagrado, y Ahimelech utiliza la misma frase, pero para este caso concreto, Jesús prefiere llamarlo de la presencia, como en su uso menos común. Obviamente lo hace para indicar que las partes oscuras de la ley pueden ser ignoradas cuando se trata de un tema mayor. Él está hablando de sus discípulos violando el sábado, lo cual era cierto, ellos lo estaban violando. Y después de dar sus ejemplos de la ley, él terminó con su justificación de sus acciones. Algo más grande que el templo está aquí. Ahora, estamos empezando a ver el elemento común. Hay una presencia allí. Jesús prefirió usar el nombre menos conocido del pan, el pan de la presencia, y terminó su lección con: hay una mayor presencia aquí. Volviendo a su otro ejemplo en Mateo 12, los sacerdotes rompiendo el sábado en el templo y no siendo culpables. ¿Por qué? Bueno, están en el templo y el templo no era un lugar mágico, era la presencia de Dios. Obviamente, si la presencia había desaparecido, el templo no era nada. Así que lo único que salvó a los sacerdotes fue la presencia de Dios. Ahora que hemos notado el elemento común, podemos regresar al hombre de Baal Shalihá.
y preguntar, ¿qué vio el hombre en Eliseo después de todo? De nuevo, vio la presencia de Dios. La historia de él trayendo a Eliseo sus primeros frutos está justo en medio de un largo pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulos 4 al 6, describiendo los milagros diarios que Eliseo estaba realizando en Israel y fuera de Israel. Ahora bien, los teólogos cesacionistas modernos, los milagros no se limitan a la veracidad de una palabra. Tienen una función mucho mayor, y esa función es la de indicar la presencia de Dios. Todos los milagros en los evangelios estaban destinados a probar a Israel que el que se llama Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, está aquí. ¿Eres tú el elegido?, preguntó Juan el Bautista, ¿o debemos esperar a otro? Esta es una larga tradición bautista de desconfiar de los milagros de Dios y confiar en las palabras de los hombres. La respuesta de Jesús fue, mira todos estos milagros. ¿Qué más necesitas saber de quién es la presencia de quien está aquí? Tales ejemplos se pueden encontrar en toda la Biblia, donde los milagros indican la presencia de Dios. Así que el hombre de Baal Chalizá lo sabía bien. Este tipo, Eliseo, tiene milagros a su alrededor todo el tiempo. La presencia de Dios debe estar con él. Pondré los primeros frutos donde está la presencia de Dios. El mismo principio puede ser visto en otras instancias del diezmo o de cualquier ofrenda. ¿Por qué le dio Abraham a Melquisedec un diezmo? Hebreos 7 lo explica. Melquisedec, cuyo nombre es sacerdote y rey, era la presencia del mismo Dios, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho como el Hijo de Dios. Abraham, cuyo espíritu era muy sensible a la presencia de Dios. Recuerde Génesis 18:3. Y ciertamente podía sentir cuando alguien tiene la presencia de Dios con ellos. Esto es lo que le hizo dar el diezmo. La promesa de Jacob de dar un diezmo estaba relacionada con el mismo factor, la presencia de Dios. En Génesis 28, del 10 al 22, Jacob tiene un sueño y ve a Dios, y Dios le repite la promesa de su pacto. Jacob se despierta y su reacción es, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. De nuevo, la presencia de Dios está allí. Llama al lugar Betel, la casa de Dios, aunque no había ningún templo y ningún arreglo institucional allí. Y por cierto, nunca ha habido ninguno en la historia de Israel. Y entonces Jacob promete servir a Dios y esperad, seguramente dar un diezmo a Dios. De nuevo, es la presencia de Dios. Y eso en un lugar donde solo hay una piedra y nunca ha habido nada más. Ni iglesia, ni templo, ni siquiera una sinagoga. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia, donde la gente se sintió obligada a dar dinero donde vio la presencia de Dios. Cuando los israelitas contribuyeron al tabernáculo, después al templo. Cuando Naamán quiso donar una fortuna a Eliseo. Cuando los cristianos en Jerusalén vendieron sus propiedades y llevaron el dinero a los apóstoles, etcétera, etcétera. A esto tenemos que añadir el diezmo especial del tercer año que ni siquiera estaba relacionado con el sistema del templo. Deuteronomio 14 y 26. Se suponía que debía ser guardado en las ciudades y usado como bienestar para los porristas, los forasteros. Sí, bienestar para los forasteros en la Biblia.
los levitas, los huérfanos y las viudas. Pero una vez más, mencionar todas estas categorías significa que el diezmo se suponía que tenía que demostrar que Dios está presente entre su pueblo e Israel, porque su abundancia y misericordia no puede ser otra cosa que una señal de su presencia. Emmanuel, Dios con nosotros. En cada ejemplo de pago de alguna forma del diezmo, de hacer una ofrenda a Dios, el elemento común era que el dador buscó la presencia de Dios y le dio el lugar donde vio esa presencia. La presencia fue el factor. Si bien Rushdoony tiene razón en que el donante tiene la responsabilidad de decidir quién merece el diezmo, creo que su explicación de los criterios fundamentales es inadecuada. No es donde el dinero servirá mejor, es donde está la presencia de Dios. Pero, ¿cómo podría un donante decidir dónde está la presencia de Dios? ¿No se supone que solo debe aceptar la palabra de sus gobernantes eclesiásticos en cuanto a dónde está esa presencia como un signo de sumisión a las autoridades de la iglesia? De ningún modo. En todos estos casos en la palabra, la presencia de Dios fue una revelación personal y directa para el dador. El sacerdote Ahimelech sabía, por la profecía de Samuel, que David era el amado de Dios. Abraham sabía personalmente que Melquisedec era una imagen del Hijo de Dios. El hombre de Bet-Chaliscá podría juzgar personalmente que el Espíritu de Dios estaba con Eliseo. Los discípulos de Jesús tuvieron una revelación personal de que Él era Dios. Pedro, la carne y la sangre no te lo revelaron a ti, sino mi Padre Celestial. Jacob tuvo un sueño y una revelación personal. La presencia de Dios no está determinada por arreglos institucionales. A veces se atiene a los arreglos institucionales siempre y cuando los líderes de la institución obedezcan su voz, lo que no ha sucedido con demasiada frecuencia en la historia y ciertamente está muy lejos de lo que ocurre hoy en el llamado iglesia reformada, entre comillas, o evangélica. Y en otras ocasiones Dios está fuera de las instituciones que llevan oficialmente su nombre, como lo fue en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la Reforma. Cuando Dios está fuera de esas instituciones, es responsabilidad de sus adoradores buscar y orar por revelación personal para indicar su presencia y redirigir su diezmo en consecuencia. El diezmo es propiedad de Dios. Como es propiedad de Dios, debe pagarse donde Dios está. Si una iglesia u otra institución quiere ese diezmo, debe asegurarse de que sea obediente a Dios y por lo tanto tenga su presencia. Si no, no merece el diezmo. Y entonces es responsabilidad del dador no darle el diezmo, sino buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios es un concepto, sin embargo, largamente olvidado en nuestras iglesias. Era el concepto central del Antiguo Pacto, donde la presencia de Dios se decidía todo. Se decidía más de lo que cualquier organización institucional o actividad ceremonial podría decidir. Israel, en tiempos de Elías, tenía una poderosa monarquía, una jerarquía establecida en el templo. Era una cultura próspera y vibrante que todavía comía el fruto de las bendiciones de las congregaciones anteriores. Y sin embargo, cuando Elías dejó Israel y fue al monte Sinaí, la presencia de Dios estaba allí con él. El único profeta guardabosques que no tenía raíces ni pertenecía a ninguna iglesia. Recuerde, Elías era un exiliado en Israel,
Ni siquiera podía ofrecer su sacrificio obligatorio bajo la ley. La Biblia dice claramente que es la presencia de Dios la que lo decide todo. La acción institucional no. Incluso donde el liderazgo institucional tiene todo el poder, donde la presencia de Dios está ausente, eventualmente se vuelve impotente y pierden sus iglesias, a los niños y eventualmente la cultura. Esta fue la promesa misma del nuevo pacto, que Dios establecerá su morada entre y en su pueblo, y caminará entre ellos, y que el nuevo nombre que será conocido es Emmanuel, Dios con nosotros. Esta presencia era muy obvia en las descripciones de la iglesia primitiva en hecho. Tanto judíos como gentiles reconocieron esa presencia. Y sin embargo, no hay nada que se le parezca en nuestras iglesias modernas en los Estados Unidos. Nuestras iglesias están todas muertas para todos los propósitos prácticos. Todas están desprovistas de la presencia de Dios. Nadie puede reconocerla allí. De hecho, si acaso toda nuestra generación y probablemente algunas generaciones antes que nosotros ha perdido incluso el sentido de discernir la presencia de Dios. Ni siquiera sabemos lo que parece. Ni siquiera lo hemos experimentado una sola vez. No sabemos lo que es tener una iglesia realmente movida por el Espíritu y la palabra. Todo lo que tenemos son tumbas encaladas en las que asistimos todos los domingos para practicar en servicio, que son más sombrios que un servicio fúnebre. Y luego exigimos que la gente los asista regularmente, incluso que nos pague por ellos. El diezmo, por lo tanto, debe ser restaurado en su verdadero significado e intención. Pero más importante que eso, nuestro discernimiento de la presencia de Dios necesita ser restaurado antes de que cualquier otra cosa sea restaurada. En los Estados Unidos hemos estado perdiendo no solo la cultura, sino también a nuestros hijos y a nuestras iglesias. Lo cual no es malo, dado que la mayoría de esas iglesias no valen ni un centavo. Y esa pérdida tiene una razón espiritual para ello. El templo se perdió cuando la nube de la gloria de Dios y la presencia de Dios ya no estaba. Esta puede ser la razón por la que estamos perdiendo. Cuando cada uno de nosotros oremos, busquemos seriamente y por medio del Espíritu Santo desarrollemos ese discernimiento que nos hará capaces de decidir como Jacob. Puedo ver que Dios está en este lugar y luego actuar y diezmar en consecuencia. El libro que asignaré para leer esta semana es de R.J. Rushdoony, Diezmo y Dominio. Mientras que después de tantos años e intentos de desarrollar consistentemente mis puntos de vista sobre el diezmo, me gustaría corregir algunos detalles de ese libro si pudiera. Su visión general del diezmo y su relación con el dominio y la vida cristiana es insuperable en toda la literatura cristiana hasta ahora. El diezmo no es sobre su iglesia y no sobre ninguna iglesia. El diezmo es acerca de Dios y su reino. Una vez que aprendamos ese principio, muchas cosas cambiarán para mejorar. Y recuerde en tu oración y en los ministerios de la Reforma búlgaros, Dios ha estado con nosotros en Bulgaria, otorgando el éxito a una misión que, a diferencia de muchas otras misiones, ha operado con un presupuesto muy reducido. Necesitamos ayuda para editar libros traducidos y necesitamos publicar estos libros y ponerlos en manos de los cristianos búlgaros. Visite bulgarianreformation.com, suscríbase a nuestro boletín
para saber si la presencia de Dios está en nuestra misión. Y haga una donación. Dios le bendiga a todos.